ajonjolí de todos los moles. Uno de los mensajes más importantes de este lunes, Arlene, es: hay que reformar al Poder Judicial, que protege a los jueces, que liberan a delincuentes del fuero común y también a los delincuentes de cuello blanco. Resulta que este fin de semana un juez de Morelos aplicó otro sabadazo, particularmente, Arlene, en un caso que ocurrió aquí en la Ciudad de México. Recordarás que en 2019 2 ciudadanos de origen israelí fueron asesinados en una plaza ubicada al sur de la Ciudad de México. Bueno, la policía capitalina detuvo a los responsables, se hicieron investigaciones, más adelante se detuvieron a dos más. Entre los detenidos hay una mujer ubicada como Vanessa, que le decían la güera, porque por cierto ese día de ese homicidio traía una peluca de cabello rubio. Bueno, se presume que esta mujer, así lo presentaron las pruebas, fue quien puso a estos ciudadanos para ser asesinados. Bueno, un juez de Morelos, nuevamente en sábado, lo cual complica a la fiscalía presentar algún recurso para que no sea liberada una persona. Un juez aplicó el sabadazo y esta mujer salió en libertad. A pesar del paro de labores que tienen algunos en el Poder Judicial, Arlene, los jueces siguen protegiendo a los delincuentes y siguen aplicando sabadazos. Así es, Miguel. Y justo como tú lo mencionas, creo que es importante resaltar que los sabadazos, sin duda alguna, tienen una complicación, así como lo dices, pero que además, imagínese usted, justo Rosa Isela, cuando era secretaria de Seguridad, mencionaba que existían 24 jueces que hacían este tipo de cosas y que de lunes a viernes hacían menos de 50 sentencias, pero los sábados hacían casi 200 sentencias. Haga usted sus propias conclusiones, pero si están trabajando tanto en un día donde se complica y además están beneficiando al cártel Jalisco Nueva Generación, pues claramente es porque hay una colusión específica con el crimen organizado y algunos integrantes del Poder Judicial. Ahí está la ficha, Arlene. Vanessa Bayar Fallas, alias La Güera. Quien la puso a libertad fue el juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito del estado de Morelia, Alfonso González López. Dictó la sentencia absolutoria en favor de Vanessa y ordenó que procediera a su liberación en un plazo de 4 horas. Es decir, no se manda la orden, se espera que llegue al penal, sino en 4 horas tiene que ser liberada también, cosa que llama. Y además es una mujer identificada como operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. No es un delincuente cualquiera, no, y lo digo delincuente porque están las pruebas. Y a pesar de las pruebas, el juez dijo que queda en libertad y en 4 horas. Así es, Miguel, y no es la única persona en la que hemos estado justo pues hablando, ¿no? Sino también han existido excolaboradoras, en el caso excolaboradora de Genaro García Luna, que también habría estado beneficiada ante este tipo de sentencias, así como integrantes de los Zetas. Entonces, pues claramente se tiene que hacer una reforma de un poder judicial que nos ha dejado tantísimo a deber. Vamos a escuchar cómo se menciona. ¿Qué es la JUFE? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos.
O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Precisar, como escuchamos, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que el juez que liberó a Vanessa alias La Güera, identificada como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, fue un juez de Morelos. ¿Qué tiene que ver un juez de Morelos en un caso que se cometió en la Ciudad de México, particularmente con ese caso tan delicado? Bien, Arlene, el día de hoy, pues bueno, se habló de lo que sucedió el fin de semana en el Senado de la República. ¿Cómo acabar con los jueces que favorecen a los delincuentes, que trabajan para los delincuentes y no protegen los intereses de las víctimas, de los ciudadanos en general? Pues bueno, democratizando al Poder Judicial. Y el sábado, en el Senado de la República, se dio un gran paso para democratizar al democratizar al Poder Judicial. En tómbola del proceso de insaculación, se definieron qué cargos del Poder Judicial se van a elegir en la primera elección al Poder Judicial el próximo año, en 2025. Son un total de 850 cargos los que se definieron, se van a elegir. Y precisar, se definió qué cargos se van a elegir, porque por ahí estaban diciendo, ya en el Senado de la República se impusieron a los jueces federales y a los magistrados que van a dominar el Poder Judicial. No es verdad. Lo que se definió ahí son los cargos que se van a elegir en 2025, Arlene. Así es, Miguel. Y sobre todo, sumando a lo que dices, es importante que digamos algo importantísimo. Los cargos se definieron en tómbola, no por un tema de que es al azar o porque el poder, en este caso legislativo, el Senado, no tenga las facultades de elegir y justo lo que mencionaban, sino más bien se hizo así para no tener un sesgo hacia qué magistratura y hacia qué juez iba dirigida la convocatoria. La mitad, los 850 que se van a elegir en el 1 de junio del 2025, ya están designados, a excepción de 8 casos de magistradas y juezas federales que están en etapa de gestación, y justo los derechos laborales de las mujeres pues se ven priorizados, así que ellas entrarían hasta 2027. Esto es importante rescatarlo, porque no es que vaya a desaparecer el Poder Judicial, que todo vaya a cambiar, sino que es por fases. Lo que sí se va a elegir completamente son las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar cómo lo explican. El fin de semana lo que se hizo es importante. Es la tómbola para saber quién, o la selección al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. No. La mitad va a ser la elección en la mitad del 2025. En el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados, y además, en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana, y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que ocurrió el sábado fue un proceso inédito, nunca lo habíamos tenido en nuestro país, y fue un proceso totalmente transparente. Estaban los senadores, también estaban ahí notarios que dieron fe de que fuera un proceso de insaculación totalmente. También se transmitió en vivo, se dio transparencia de cómo fue este proceso. Y también a través de este proceso de insaculación se eliminan que haya influencia de algunas autoridades todavía del Poder Judicial sobre los cargos o los candidatos
candidatos que vaya a haber. Es decir, se vuelve más transparente y se elimina esa cuestión de dominio, que recordemos que el Poder Judicial es el poder de la familia. Estaba el primo, el tío, el hermano, la suegra, la esposa, hasta el vecino de el que dominaba en el juzgado, en tal ministerio. Se rompe con todo eso y por ello este proceso de insaculación. También esta mañana Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó cómo fue este proceso y dio las fechas con las cuales va a seguir este proceso. Así lo explicó. Lo que ordenó la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. Ordenó que el Poder Judicial elija a sus integrantes mediante una votación ciudadana. También estableció una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar la mitad de 1,699 magistraturas de circuito y juzgados de circuito. 3. Determinó que fuera el Senado de la República quien deba realizar el proceso de insaculación, seleccionando los cargos que las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito que deberán elegirse el próximo año. Es el 1 de junio de 2025. Para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, su especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. Y B, el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, las renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. Va a pasar enseguida en este año 2024. Para el 16 de octubre, el Senado de la República, de acuerdo a la ley, debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Esto tendrá que ocurrir el próximo miércoles, ¿verdad? El 16 de octubre. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. Para el 24 de noviembre, la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar en el proceso de elección. El 15 de diciembre próximo, los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. El 1 de septiembre, las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República. En otros temas, la casa encuestadora de las Heras de Motecnia, una de las más reconocidas a lo largo de todo este tiempo, sobre todo una de las más acertadas en la jornada electoral que se habría realizado a la presidencia de la República, tiene una encuesta que acaba de publicar respecto a la opinión que tiene el pueblo de México con la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí usted lo puede ver. 22% muy buena. La pregunta es, ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? 55% buena, con un 77%, un 7% ni buena ni mala,
y en mala 5%. Nada más 5%, Miguel. Imagínate la legitimidad que está teniendo. Y justo en esta misma encuesta se menciona otro tema muy importante, que es respecto a, independientemente de por qué haya votado para presidente o presidenta, ¿usted cómo piensa que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta? El 90% dice que va a ser una buena presidenta, Miguel. Es algo histórico, algo que sin duda alguna llega fuerte, llega contundente y llega con una aprobación legítima. Mucha más aprobación que la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, ¿eh? Ese 90% sorprendió a bastantes y eso muestra, mi querida Arlene, que la gente quiere que las cosas se sigan transformando. Apoya los cambios que se están dando y obviamente también apoya el Plan C y que se realicen las reformas que todavía como país necesitamos, Arlene. Así es, Miguel, y es importante rescatar que la legitimidad que está teniendo se va a ir viendo reforzada por los resultados que ya está dando en sus primeros días de gobierno. Vamos a escuchar cómo se menciona. Agradecer al pueblo de México por la confianza siempre y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple, para poder cumplir con los compromisos. Segundo, el pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación. Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender.